La batalla de la Puerta Persa fue una confrontación militar entre fuerzas persas comandadas por el sátrapa de Persia, Ariobarzanes, y la fuerza macedonia comandada por Alejandro Magno. En el invierno del año 330 a.C., Ariobarzanes lideró una última resistencia de las fuerzas aqueménidas en la Puerta Persa cerca de Persépolis, logrando retener al ejército macedonio durante un mes. El imperio persa, durante la invasión de Alejandro Magno, recibió 3 grandes derrotas frente a las fuerzas macedonias. La primera fue en el río Gránico, en el año 334. La segunda fue en Isos, en el año 333. Y la tercera sería en Gaugamela, en el año 331. Para finales de ese mismo año, Alejandro había avanzado hacia Babilonia y Susa. Un camino real conectaba a Susa con las capitales más orientales de Persépolis y Pasárgada en Persia, y era el camino más directo para continuar la campaña de invasión. Mientras tanto, el rey Darío estaba tratando de formar un nuevo ejército en Ecbatana. Ariobarzanes fue el encargado de impedir el avance macedonio hacia Persia. Su estrategia era obstaculizar el terreno por donde Alejandro necesitaba pasar. Existían unas pocas rutas posibles a través de las montañas de Zagros, todas las cuales se volvieron peligrosas con la llegada del invierno. Después de la conquista de Susa, Alejandro dividió el ejército macedonio en 2 partes. Parmenión tomó la mitad del camino real y el propio Alejandro tomó la ruta hacia Persia. Adentrarse hacia el territorio enemigo requería atravesar la Puerta Persa, un estrecho paso de montaña que se prestaba fácilmente a una emboscada. Durante su avance, Alejandro sometió a los uxianos, una tribu montañesa local que le había exigido el mismo tributo que solían recibir de los reyes persas a cambio de un paso seguro. Cuando pasó por las puertas persas, no encontró ninguna resistencia. Creyendo que no encontraría más fuerzas enemigas durante su marcha, Alejandro se olvidó de enviar exploradores por delante de su vanguardia y por lo tanto caminó hacia la emboscada de Ariobarzanes. El valle que conducía a la Puerta Persa inicialmente era ancho, lo que permitía al ejército macedonio entrar en las montañas a toda marcha. Pero el camino se iba curvando hacia el sureste y se estrechaba considerablemente en ese punto, lo que hacía que el terreno fuera particularmente traicionero, por lo que era muy adecuado para los propósitos de Ariobarzanes. Según el historiador Arriano, Ariobarzanes tenía una fuerza de 40.000 infantes y 700 soldados de caballería, y se enfrentó a una fuerza macedonia de más de 10.000 soldados. Sin embargo, algunos historiadores modernos han afirmado que estas cifras de la fuerza aqueménida son muy exageradas e inverosímiles. Otras fuentes sugieren un número de defensores de solo 700 o no más de 2.000 hombres. La Puerta Persa tenía solo un par de metros de ancho en el punto de la emboscada. Una vez que el ejército macedonio hubo avanzado lo suficiente en el paso angosto, los persas arrojaron rocas sobre ellos desde las laderas del norte. Desde la ladera sur, los arqueros persas lanzaron sus proyectiles. El ejército de Alejandro inicialmente sufrió muchas bajas, perdiendo gran cantidad de hombres. Los macedonios intentaron retirarse, pero el terreno les impidió una retirada ordenada. Alejandro se vio obligado a dejar atrás a sus muertos para salvar al resto de su ejército. Esto representó una gran señal de desgracia para los macedonios y otros griegos, que valoraban mucho la recuperación y el entierro adecuado de sus caídos. Ariobarzanes tenía razón para creer que el éxito que podría alcanzar allí podía cambiar el curso de la guerra. Impedir el paso de Alejandro a través de la Puerta Persa obligaría al ejército macedonio a usar otras rutas para invadir la región, todo lo cual le daría a Darío más tiempo para desplegar otro ejército y posiblemente detener la invasión macedonia por completo. Ariobarzanes mantuvo el paso durante un mes, pero Alejandro logró rodear a los persas en un ataque de pinza y rompió las defensas persas. Alejandro y su contingente élite luego atacaron a Ariobarzanes desde arriba en un ataque sorpresa
hasta que los persas ya no pudieron bloquear el camino. Los relatos de cómo lo hizo varían ampliamente. Se informa que los prisioneros de guerra llevaron a Alejandro a través de las montañas hasta la parte trasera de la posición persa, mientras que una fuerza simbólica permaneció en el campamento macedonio bajo el mando de Crátero. Según otros relatos, Ariobarzanes y sus compañeros supervivientes quedaron atrapados, pero en lugar de rendirse, cargaron directamente contra las líneas macedonias. Un relato afirma que Ariobarzanes murió en la última carga, mientras que la versión de Arriano informa que Ariobarzanes escapó hacia el norte, donde finalmente se rindió Alejandro con sus compañeros. Otra teoría sostiene que Ariobarzanes y sus fuerzas se retiraron a Persépolis, donde encontraron las puertas de la ciudad cerradas por Tirídates, un noble persa y guardián del tesoro real, que había estado en contacto secreto con Alejandro. Tirídates consideró inútil resistir a las fuerzas de Alejandro, por lo que permitió al rey macedonio que masacrara a Ariobarzanes y a sus tropas justo fuera de las murallas de la ciudad. Algunos historiadores consideran la batalla de la puerta persa como el desafío más serio para la conquista del imperio aqueménida por parte de Alejandro. Las similitudes entre la batalla librada en las Termópilas y la puerta persa han sido reconocidas por autores antiguos y modernos. La puerta persa desempeñó el papel de unas Termópilas persas y, como en las Termópilas, cayeron. La batalla de la puerta persa sirvió como una especie de reversión de la batalla de las Termópilas, que se libró en Grecia en el año 480 a.C., en un intento de contener a las fuerzas invasoras persas. Existen relatos de que un pastor iraní condujo las fuerzas de Alejandro bordeando las defensas persas, al igual que un griego local les mostró a las fuerzas persas un camino secreto alrededor del paso de las Termópilas. La derrota de las fuerzas de Ariobarzanes eliminó el último obstáculo militar entre Alejandro y Persépolis. A su llegada a la ciudad, Alejandro nombró un general persa como sucesor de Ariobarzanes. También se apoderó del tesoro de Persépolis, que en ese momento tenía la mayor concentración de riqueza del mundo, y se garantizó la independencia financiera de los estados griegos. 4 meses después, Alejandro permitió que las tropas saquearan la ciudad, mataran a todos sus hombres y esclavizaran a todas sus mujeres. Esta destrucción de la ciudad puede considerarse inusual, ya que sus habitantes se habían rendido sin luchar, y Alejandro había dejado anteriormente las ciudades persas que conquistó, como Susa, relativamente intactas. En mayo del año 330, Alejandro ordenó que se quemara Persépolis, incluidos sus palacios y sala de audiencias reales, antes de ir en busca de Darío. Las fuentes, en la actualidad, no se ponen de acuerdo en determinar por qué Alejandro ordenó la destrucción de Persépolis. Podría haber sido un acto deliberado en venganza del incendio de la Acrópolis de Atenas durante la segunda invasión persa de Grecia, o quizás un acto impulsivo y en estado de ebriedad, o podría haber sido por la supuesta ira de Alejandro por no ser reconocido como legítimo sucesor de Darío III. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.